En la mira, así lo dice Lamont. Esta noche saludamos con mucho respeto a don Martín Esparza Flores, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, y quien luego de un prolongado litigio empieza a ofrecer frutos a sus representados, toda vez que se ha ganado en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, muchas de sus demandas. Don Martín Esparza Flores, en los Actores de la Noticia ABC, Organización Editorial Mexicana, muy buenas noches para usted. Federico, buenas noches a ti y al auditorio, gracias por darme este espacio para informar sobre el estado que guarda el conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas, después de casi más de 3 años del golpe de estado de Felipe Calderón, un sindicato democrático independiente que va a cumplir 98 años de existir en este país. A 98 años de su puesta en marcha, luego de ser combativo en el decreto del presidente Adolfo López Mateos y vivir este golpe de estado que usted apunta perpetró el presidente Calderón, ¿cuáles son las expectativas en 2013? Pues mira, en el 2013 lo que tenemos que hacer es que se concrete la sentencia que emitió el colegiado de distrito en materia laboral, donde prácticamente dice que no se justifica la terminación de las relaciones individuales y colectivas de los trabajadores con el organismo Luz y Fuerza del Centro, en este caso que se mantiene la vigencia del contrato colectivo de trabajo, la vigencia de las relaciones individuales de trabajo, y sobre todo que quien ha utilizado la infraestructura de Luz y Fuerza es Comisión Federal de Electricidad, y ellos son los que tienen obligadamente que hacerse responsables de las obligaciones obrero-patronales establecidas en nuestro propio contrato colectivo de trabajo. 2013 será un año muy importante para nosotros, porque después de todo lo que hemos vivido contra el gobierno de Felipe Calderón, pues hoy el Poder Judicial nos da la razón, se tienen que etiquetar los recursos presupuestales federales para que se paguen los salarios caídos, para que se reinstale a los trabajadores y los trabajadores podamos continuar haciendo nuestra labor que hemos hecho a lo largo de más de 98 años, que es trabajar en la industria eléctrica como palanca del desarrollo del país. Aquí demostramos que Felipe Calderón utilizó los instrumentos del Estado para golpearnos, se utilizó una campaña mediática de linchamiento en contra, argumentando que Luz y Fuerza era incosteable, que los trabajadores teníamos muchos privilegios, y además quien diseñó la estrategia jurídica para golpearnos fue Javier Lozano desde la Secretaría del Trabajo, incumpliendo con su mandato constitucional que le dicta que él es el que debe de intervenir en los conflictos obrero-patronales. Él está para salvaguardar los derechos de los trabajadores, pero hizo alianza con el propio gobierno para poder acabar con un sindicato, con un contrato colectivo de trabajo que refleja las conquistas históricas de más de 98 años en este país, y para privilegiar pues la entrega del sector eléctrico a las transnacionales, la fibra óptica a sus amigos de Calderón, y sobre todo para querer imponer nuevas condiciones de trabajo. Pues todo esto es lo que está atrás, en el fondo del conflicto, de esta agresión pues artera, autoritaria y fascista de un gobierno que le faltan 21 días, afortunadamente, para que se larguen para siempre del país, los electricistas a hacer su trabajo de lo que siempre hemos hecho. Desde su perspectiva, don Martín Esparza, ¿cómo cómo construirá su juicio de la historia en el que en 21 días será expresidente de México? Pues el problema de Felipe Calderón empieza a partir del 1 de diciembre, porque le hizo mucho daño a nuestro país, dijo que iba a ser el presidente del empleo, y se han perdido miles de empleos en este país. En 6 años solamente generó 2 millones de empleos, pero de esos 2 millones, el 60% están en la informalidad y la otra parte son empleos provisionales. Entonces es un gobierno gris que deja muchos problemas en el país. El caso del ESME es un problema, el caso de los mineros es otro problema, el caso de Mexicana de Aviación es otro problema, todos los problemas que hay en el sector campesino, la pequeña y mediana empresa, pues todo este problema de la deuda pública que va a dejar
al país súper endeudado con más de 5.5 billones de pesos. Tenemos que pagar todos los mexicanos que contribuimos al fisco, y eso no puede ser que un presidente tenga facultades para endeudar al país los siguientes 100 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, el 2013 creo que debe ser, pues, con la nueva administración, impulsar diálogo nacional, acuerdos importantes, soluciones políticas a este tipo de temas que nos permita retomar el rumbo del país que se ha perdido, y sobre todo generar, pues, los empleos que le hacen falta, mejorar la economía, apoyar el campo, tener recursos para la educación pública. El tema de la seguridad social es descabellado lo que dice el director actual del seguro, que solamente el seguro social va a tener recursos hasta el 2015 para hacerle frente a las pensiones y a la pensión médica. Entonces, quienes han administrado el país son ellos son los responsables de este quebranto de las finanzas públicas de nuestra nación. Por lo parte de nuestro sindicato vamos a continuar en nuestra actividad de mantener nuestro dinamismo para hacer que se restablezca la legalidad del Estado de Derecho en nuestro país, y sobre todo para que se respeten los derechos de los trabajadores ya adquiridos en el artículo 123 en nuestro contrato colectivo de trabajo. Con relación a una recontratación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos que entendemos se daría, y luego del litigio en la Suprema Corte, o me corrige don Martín, la relación sería compleja entonces con el llamado SUTERM, la otra ala de la representación gremial en el sector de energía. Bueno, prácticamente ellos saben que los utilizó Felipe Calderón para golpear al Sindicato Mexicano de Electricistas. El secretario general Víctor Fuentes del Villar, del SUTERM, sabe que entre ellos y nosotros existe un convenio de delimitación de zonas y materias de trabajo. Ese convenio está firmado desde 1985, está vigente, está elevado a laudo y depositado en la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje. Entonces aquí simplemente es restablecer la legalidad, el contrato se mantiene vigente. Se dice también que los acuerdos y convenios que forman parte del contrato colectivo de trabajo son vigentes, y entonces aquí lo que tiene que hacer el SUTERM es replegarse a su zona donde siempre han estado desde 1985, y en la demás zona de trabajo que está delimitada geográficamente, y sabemos dónde están las fronteras territoriales, las fronteras eléctricas y todo el sistema de operación y distribución y los usuarios que tenemos en Luz y Fuerza del Centro. Esos usuarios hoy van a pasar a la Comisión Federal de Electricidad, la infraestructura también. Entonces estarán dos sindicatos en una sola organismo público descentralizado, que es Comisión Federal de Electricidad. Don Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo estamos emplazando para que nos acompañe al estudio. No que nos deba, porque realmente no hay ese débito, pero la audiencia quiere escucharlo en vivo, de frente con nosotros, en algún tiempo que le permita su agenda. Con todo gusto, estamos a la orden, nos ponemos de acuerdo para estar ahí contigo. Me va a dar bastante gusto compartir los micrófonos, explicarles a los radioescuchas pues todo lo que ha derivado esta decisión equivocada de Felipe Calderón, y que hoy pues tenemos a lo largo de más de 3 años pues una sentencia judicial que es inatacable. Esa sentencia reivindica al Poder Judicial, pero sobre todo reivindica los derechos de los trabajadores en este país, que han sido vulnerados a lo largo de esta administración panista. Oiga, y un comentario final, don Martín. ¿Conoció usted la información de un empresario coreano que cacheteó a un trabajador, lo golpeó a un trabajador mexicano? Ahora que hablábamos de reforma laboral, de outsourcing, entre otras cosas, ¿qué comentario le merece a usted este hecho lamentable? Pues estamos regresando a la época del porfiriato, en aquella época cuando nace el Sindicato Mexicano de Electricistas en 1914, nace con una empresa extranjera, la Mexican Lion Power Company. Tenemos fotos que llegaban los ingleses con sus botas militares, sus cohetes, y así traían a los trabajadores electricistas de aquella época, a sus compañeros que hacían su trabajo sin seguridad y higiene, sin herramientas, sin equipo. Pues se acaban así las actividades. Y hoy con esto que vemos se vuelve a repetir la historia, pero con la complicidad de los gobiernos
que han permitido que este tipo de inversionistas extranjeros abusen de los trabajadores, no nada más en el golpeteo, sino también sin prestaciones y seguridad social, los despiden cuando quieren, y eso es lo que están legalizando a través de la reforma laboral, mal llamada reforma preferente, que no es otra cosa más que permitir el abuso de los patrones, que te despidan cuando quieren, que te humillen, que te paguen los salarios de miseria. Dicen que de esa forma van a traer inversiones al país, pero yo creo que los trabajadores ya están despertando, están levantando la cabeza, es decir, no estamos de acuerdo que se siga viviendo este tipo de situaciones. Yo creo que esas patadas voladoras faltó lo único que les pusieran la reforma laboral, que estuviera legalizado. Entonces me parece que es un abuso de los patrones, con la complicidad de los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, de las juntas federales de conciliación, y con estos gobiernos entreguistas y serviles que dicen que es la única forma de atraer capitales. Entonces vamos a ver a trabajadores miserables y que los estén humillando a su propia dignidad. Entonces es un abuso de estos empresarios extranjeros, y lo que le decimos a los trabajadores es que la única forma de hacer que se cumpla el artículo 123 es con la movilización. Estamos convocando a todos los trabajadores del país a que se sumen a una gran jornada global, 14-20. El 14 de noviembre habrá una huelga europea por toda la crisis financiera y los ajustes a los trabajadores, y nosotros estaremos el día 14 en las embajadas europeas, dando la solidaridad al pueblo trabajador de Europa, y el 20 de noviembre estamos impulsando una jornada nacional de lucha aquí en nuestro país que permita que se restablezcan los derechos de los trabajadores, hoy pisoteados por esta derecha de gobierno, que ya le faltan 21 días afortunadamente. Le agradezco la participación en los actores de la noticia, don Martín Esparza, y envíe por favor un saludo solidario y respetuoso a sus representados. Sí, muchísimas gracias, y hoy quiero decir que estuve ahí en el reclusorio Oriente, tenemos 10 compañeros en la cárcel, están firmes en la lucha, son presos políticos. Lo que ha hecho Calderón, meter a la gente a la cárcel inocente, pues para hacer que nosotros nos desistamos de nuestras demandas, no va a ser así. Estoy seguro que van a salir en los próximos días, y estoy seguro que el sindicato se va a quedar y Calderón se va con todo su partido. Don Martín, muchas gracias por la comunicación. Buenas noches para usted. Buenas noches.